Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Rodrigo Gastón Manresa y la charla que les traigo hoy la denominé Los Millennials y la Revolución Informática. Bueno, para empezar, vamos a definir lo que es tecnología y lo que es ciencia. Tecnología no es otra cosa más que una actividad social centrada en el saber hacer, es decir, que es hacer bienes o servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Esto con el fin de resolver problemas prácticos de la sociedad. Ahora, ¿qué es la ciencia? La ciencia, en cambio, es el conjunto de conocimiento o el estudio de algún fenómeno. Es decir, que acá se puede hacer una diferencia. Tecnología hace, ciencia estudia. Por eso se dice que tecnología no es lo mismo que ciencia. Pero no por no ser lo mismo, no van a unirse. Es decir, están vinculadas. Una ayuda a la otra. Entonces, no por ser diferentes van a ser dos áreas enemigas, ¿sí? Sino que están vinculadas y mutuamente una aporta a la otra. Vamos con lo que es informática. ¿Qué es la informática? Si ustedes se fijan acá, van a poder ver que hay dos definiciones de lo que es informática. ¿Por qué? A ver, les explico. Hasta el día de hoy existe un gran debate epistemológico. ¿Qué quiere decir epistemológico? Que data de hace muchísimos años. Y bueno, hay quienes dicen que la informática es una ciencia y hay quienes dicen que la informática no es una ciencia. Los que dicen que la informática es una ciencia dan la primera definición que la vemos acá, que es una ciencia que estudia el análisis y la resolución de problemas mediante el uso de computadoras. Los que dicen que no es una ciencia dicen que es una disciplina que se encarga del tratamiento automático de la información usando computadoras. Ahora bien, estemos de acuerdo con una o con otra, lo que podemos ver que en ambas hay algo en lo que se ponen de acuerdo, que es que se necesitan computadoras, el uso de computadoras para que exista la informática. Es decir, que sin computadoras no hay informática. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que, a ver, por ejemplo, supongamos que yo diga que la informática es una ciencia que estudia el análisis y la resolución de problemas y lo corto ahí. ¿Qué pasa? Yo puedo estudiar y resolver problemas de tal manera, por ejemplo, a ver, yo tengo el problema de que necesito escribir una carta. Yo puedo agarrar una hoja, un lápiz y escribirla. Y eso no es informática, porque no estoy haciendo uso de computadora. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo se transforma en informática? Cuando yo, por ejemplo, agarro una computadora, abro un procesador de texto, un programa, escribo la carta y, por ejemplo, la guardo o la imprimo, lo que quieran. Ahí ya es informática porque estoy haciendo uso de computadora para resolver determinado problema. Vamos con otra de las cositas. Acá dice que informática no es lo mismo que computación. ¿Por qué? A ver. Ya sé, la mayoría de ustedes seguramente tiene a estas dos palabras como sinónimo. Pero no lo son. No son sinónimos actualmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos confundimos? Porque resulta que hace mucho tiempo esta área que se denomina informática se llamaba computación. ¿Por qué? Porque cuando recién aparecieron las computadoras que eran enormes, ocupaban una habitación entera, esas computadoras únicamente computaban datos. De ahí viene la palabra computación, cómputo de datos, computar datos. Entonces, ¿qué pasa? Eran simplemente meras calculadoras, nada más, las computadoras. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que hacían era resolver operaciones matemáticas, es decir, eran como calculadoras que sumaban, restaban, después, bueno, las cuatro operaciones básicas, suma, resta, división, multiplicación, y no hacía más que eso. Entonces, a esa área se le llamó computación. Pero ¿qué pasa? Con el correr del tiempo, la informática fue adquiriendo nuevas cosas.
Entonces se podían hacer nuevas cosas ya con la informática. Ya no solamente se podía hacer cálculos como lo hace hoy en día una calculadora común y corriente, sino que además se podía ver videos, se podía escribir cartas, jugar videojuegos, informarse, guardar archivos, y un sinfín de cosas que ustedes deben saber que hoy en día prácticamente se puede hacer un montón de cosas con la computadora. Entonces, ¿qué pasa? El término computación quedó corto, porque ya no solamente es cómputo de datos, ya va más allá. Entonces se decidió adoptar el término informática. Y la informática, si yo la separo en dos, tengo info de información y mática de automática. Entonces, para toda cosa que yo hago en la computadora, ¿qué sucede? Agarro la información y la trato de manera automática. Eso es lo que se hace para todo caso. Ya sea que esté jugando, que entre a una red social, que esté chateando, que esté escribiendo, dibujando, lo que fuera dentro de una computadora, en una computadora, es así. Entonces se decidió adoptar un término más pertinente que englobaría todo esto. Entonces por eso la computación quedó como una rama de la informática. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, ¿qué es la informatización? Bueno, informatización es dotar algún lugar de todos los medios proporcionados por la informática, siempre en pos de optimizar los procesos. Vamos a pasarlo esto en claro. A ver, ¿qué quiere decir esto? Es agarrar y dotar algún lugar donde antes se hacían las cosas de manera manual, dotarlo de equipos informáticos, como por ejemplo computadoras, impresoras y todo eso, para que las cosas se hagan mucho más rápido de manera automática. Bien, entonces ¿qué pasa acá? Vamos a dar un ejemplo. Supongamos una farmacia. En una farmacia antes, cuando no existían las computadoras, venía una persona a querer comprar algo, el farmacéutico tenía que sacar un listado en papel que estaba por abecedario, buscar dónde estaba el artículo ese, decirle cuál era el precio, si lo quería llevar tenía que agarrar un facturero, escribir, multiplicar manualmente por la cantidad que deseaba llevar esa persona de tal producto y así sucesivamente. Hoy en día, ¿qué es informatizar una farmacia, por ejemplo? Es agarrar, ponerle una computadora, un programa de facturación que controle stock, por ejemplo, y una impresora fiscal, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Viene el cliente, pide tal medicamento, producto, el farmacéutico va, pone las primeras letras y ya el programa automáticamente filtra las cosas y sale cuánto cuesta, y si lo quiere llevar el cliente, ahí nomás se hace clic y ya se lo carga y se imprime directamente la factura y ya es automáticamente el precio, digamos, total, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de productos que nos indicó el cliente y todo eso. Entonces es mucho más fácil. Y ahí se ve lo que es la informática aplicada. ¿Por qué? Porque no es la misma informática que va a utilizar una farmacia, que va a utilizar, por ejemplo, un supermercado. Quizás sea similar, pero no es la misma. O, por ejemplo, no va a ser la misma informática que va a utilizar un estudio contable, un estudio de abogacía, un arquitecto. O sea, cada persona utiliza determinados programas que les son útiles. Un docente utilizará también sus propios programas que le sirven para su tarea de enseñar y para que el educando aprenda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente existen millones de programas en el mundo y no podemos tener todos los programas que existen. Entonces, ¿qué pasa? No sé, un arquitecto utilizará la computadora para diseñar planos y utilizará, por ejemplo, un programa CAD para hacer planos. Un abogado utilizará programas para ver legislación y jurisprudencia. Un contador utilizará programas para sacar lo que es el control de impuestos y todas esas cuestiones que llevan ellos, ¿sí? Asientos contables y demás cosas. Ahora, ¿qué pasa? Una farmacia va a necesitar un sistema de facturación stock, un vademecum, lo que fuera digital para su trabajo. Entonces cada trabajo requiere
de determinadas cosas. Ahora, ¿qué es la Big Data? La Big Data se denomina así al conjunto de macroinformación que es difícil de manipular por un sistema informático convencional. Cuando digo convencional, me estoy refiriendo a algo tradicional, algo clásico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que se lo representa, como se ve ahí, como una huella digital. Que es la huella digital que deja cada usuario cuando maneja una computadora. Esto se ve mucho, a ver, en lo que es Internet. ¿Qué sucede acá? A ver, por ejemplo, en Internet. Sucede que nosotros a veces buscamos una información, supongamos en un buscador como Google. Buscamos algo como, por ejemplo, no sé, supongamos televisor marca tanto de tantas pulgadas. ¿Y qué sucede acá? Resulta que después, mágicamente, entre comillas mágicamente, me llega a mí a mi mail justo información de lo que yo estaba buscando. O por ahí estoy navegando en una red social como Facebook y me aparece publicidad de lo que yo estuve buscando. Estoy en Instagram y también me aparece publicidad justo de lo que yo estaba buscando. Esto es la famosa huella digital. O sea que todas las búsquedas que yo haga, si yo no utilizo, por ejemplo, un buscador que digamos conserve mi privacidad, que respete mi privacidad, lamentablemente yo voy a estar expuesto a esto. Y eso, toda esa información de cada uno de nosotros, de todos los usuarios, se denomina Big Data. Y esa Big Data, las empresas la utilizan justamente para hacer negocios, para venderle a otras empresas y decirle, miren, esta cantidad de personas está interesada en tales productos que ustedes venden. Esta otra les puede interesar a ustedes porque tienen estos intereses, tienen estos intereses. Entonces, venden nuestros datos para que las empresas obviamente nos brinden publicidad y nos ofrezcan sus productos de acuerdo a nuestros intereses y nuestras búsquedas. Por eso, a veces también hay que tener cuidado, digamos, con lo que uno busca en Internet y a la vez también con lo que uno publica en redes sociales como Facebook, Instagram o la que fuera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría postear cosas ofensivas hacia determinado país y resulta que después cuando yo requiero ir a sacar una visa, van a hacer, por ejemplo, pueden llegar a hacer una búsqueda de lo que yo dije en mis redes sociales con respecto a ese país y me pueden denegar, por ejemplo, una visa. O por ahí ha pasado en casos de futbolistas que a través de, no sé, un Twitter han hablado mal de un equipo, después justo ese equipo lo quiso contratar y los hinchas resulta que buscaron y dijeron, no, ¿cómo van a contratar a esta persona que en su momento habló mal del equipo, habló mal del club? Entonces se frustraron un montón de pases, por ejemplo, debido a esto. Por eso uno cuando va a hablar tiene que saber, porque esto ya no es como antes de decir, esto es algo digital, no importa, no es real, no es de la vida real. No, no es así. Hoy en día vivimos en una sociedad digital y todas estas cosas, así como lo que yo puedo hacer en la vida real tiene sus consecuencias, lo que yo haga en medios digitales también tienen sus consecuencias y yo me tengo que cuidar de estas cosas. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo impacta la informática? Bueno, acá, si ustedes se fijan, o sea, como todas las cosas, yo no por ser informáticos les voy a decir, la informática es maravillosa. No, la informática no tiene sus cosas muy buenas, sus aspectos positivos, pero si yo las uso de mala manera, también tiene sus consecuencias negativas. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá, por ejemplo, fíjense estas imágenes que estoy poniendo. La informática me puede servir a mí, por ejemplo, para distraerme, para entretenerme, disfrutar de un videojuego, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Si yo me voy al extremo, me quedo las 24 horas del día frente a la computadora jugando, ya ahí
aparece lo que es la adicción a la computadora, aparece el sedentarismo, aparece, no sé, me pueden dar dolores musculares, problemas del enrojecimiento en la vista, cansancio. Entonces aparecen ya ahí aspectos negativos. Entonces depende del uso que yo le dé. Por ejemplo, yo puedo utilizar la informática para buscar información, como se ve acá en la imagen esta, para el colegio, para hacer, digamos, no sé, actividades, algún trabajo práctico que está bastante bueno. Pero también podría un delincuente, por ejemplo, utilizar internet para buscar cómo se fabrica una bomba casera. Y bueno, y ahí tenemos algo muy feo porque, no sé, esa información en manos de personas que realmente están mal psicológicamente, están trastornados, ¿qué sucede? Puede ser peligrosa porque pueden llegar a matar a un montón de inocentes. Y es más, se lo dan, digamos, armar una bomba casera, se lo dan como si fuese una receta de cocina, le dice, busca estos elementos que tenés en tu casa, mezcla esto con esto, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, y listo. ¿Me entienden? Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora, fíjense esto, la tecnología dice que, mire esto de bueno, nos puede acercar a personas que están lejos. Esto se ha visto en muchos casos extraordinarios donde hay personas que están lejos, que no se pueden ver y a través de lo que es una videollamada, lo que es el chat, lo que es el email, lo que es las redes sociales, cualquier medio de comunicación que exista en la computadora se pueden comunicar y acercarlas a esas personas. Pero también fíjense la imagen de más abajo. Si yo lo utilizo de mala manera, también te aleja de los que están cerca. Porque no sé, por ahí le podemos estar viendo lo que es el celular, prestándole más atención que al que tenemos al lado. Y resulta que nos aleja de ese entorno familiar, por ejemplo. Vamos a lo que es la computadora. ¿Qué es una computadora? Una computadora, como dice ahí, es una máquina electrónica programable. Ahora acá, una pausa. Miren esta palabrita. Programable. Esa es la palabra que diferencia a las computadoras de todas las demás máquinas electrónicas. ¿Por qué? Porque se dice que la computadora es la única máquina electrónica que se puede programar. Esa es la característica que la caracteriza de todas las otras, la diferencia de todas las otras. ¿A qué me refiero con esto? A que yo a la computadora la puedo programar para que en determinado tiempo haga tal cosa, a los tantos minutos haga tal otra, ¿me entienden? Puedo programar programas para que hagan determinadas acciones. Ya sé, ustedes deben estar pensando lo siguiente, deben decir, pero yo a un lavarropa también lo puedo programar. Puedo agarrar un lavarropa automático y decirle que en tantos minutos me ponga en remojo la ropa, en tantos minutos me lave, en tantos minutos me enjuague y en tantos minutos me centrifugue, por ejemplo, por dar un ejemplo. O puedo agarrar el televisor y poner que a determinada hora me grabe tal película y que a tal hora se apague en caso de que yo esté cansado y vea que por ahí me puedo dormir con el tele prendido. Lo programo para que si me duermo en tantas horas se apague automáticamente. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Lo que sucede es que los aparatos hoy en día tienen una computadora integrada, una computadora específica para esa tarea que requieren hacer. Entonces un lavarropa tiene una computadora para esa tarea que se requiere. Obviamente no va a tener una computadora como las que conocemos, que vemos acá en las imágenes, pero porque es una computadora específica para esa tarea nada más que requiere ese aparato, si no se encarecería mucho el producto. Ahora, ¿qué pasa? Debido a que tiene una computadora integrada, debido a eso se puede programar, si no, no se programaría. Ahora, ¿cuál es la función general de una computadora? La función es que entran datos, esos datos se procesan, es decir, la computadora trabaja con esos datos y sale información. O sea, entra datos, los datos cuando se procesan se transforman en información
que es lo que la computadora le brinda a la persona que está frente de ella. Bien, la persona hace una entrada de datos, esos datos se procesan y la computadora le brinda un resultado que vendría a ser la información de salida. Ahora, ¿qué clases de computadoras existen? Miren ustedes. Están las mainframe, que son supercomputadoras. Son computadoras enormes, como ustedes pueden apreciar acá. Estos armarios, estamos hablando de armarios que miden 2 metros de altura, ¿sí? Bastante anchos son. Y estas son computadoras que tienen muchos discos rígidos, unidades de estado sólido, tienen, o sea, un montón de capacidad de almacenamiento y un montón de procesadores porque necesitan mucha velocidad de procesamiento. Entonces tienen gran capacidad de almacenamiento y gran velocidad de procesamiento. ¿Y qué sucede acá? Las mainframe no las vemos nosotros muy a menudo. ¿Por qué? Porque son computadoras muy caras. Estamos hablando que estas son costosas, que el valor de una casa más o menos tienen. ¿Y dónde se las ve? Y ustedes dirán, ¿y quién las utiliza? Las utilizan las grandes empresas. Por ejemplo, estamos hablando, supongamos, empresas de servicios como de electricidad, gas, empresas como, por ejemplo, organizaciones, digamos, organismos como ANSES, como obras sociales, ¿me entiendes? Que trabajan con muchos datos. Entonces cada computadora de cada usuario que atiende a un cliente, esa información viaja y se centraliza en una computadora principal que vendría a ser un mainframe que trabaja como servidor. Entonces ahí se almacena toda esa información y esto requiere ser rápido porque imagínense, no sé, un banco. Un banco tiene fácil más de 100 computadoras. Entonces todas esas computadoras, la información va a parar acá, a una principal. Entonces, ¿qué pasa? Necesita tener mucha velocidad y mucha memoria. Y encima, supongamos un banco que tiene encima muchas sucursales en la provincia, muchas sucursales en todo el país o mundialmente, peor aún. Entonces necesitan varias de estas computadoras. Después tenemos las desktop, que son las computadoras común y corriente, la famosa computadora de escritorio, que tiene el monitor, el teclado, el mouse y el gabinete. Luego está la All-in-One, y la All-in-One es lo mismo que esta, nada más que ocupa menos espacio, es más reducida. ¿Por qué? Porque esto de acá, el gabinete, lo tiene integrado a lo que es el monitor. Por ahí sí, son más facheritas, sí, pero cada una tiene sus ventajas y desventajas. En este caso esta no se la puede actualizar por ahí tanto como a esta porque tiene menos espacio, es más reducida, por ahí tiene más problemas de temperaturas que esta. Entonces tiene sus pros y sus contras. Más abajo tenemos, fíjense esto, notebook y netbook. No es lo mismo, o sea, las dos son computadoras portátiles. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la notebook es más grande que la netbook. En tamaño estamos hablando. Tiene por lo general una pantalla de más pulgadas que una netbook. Tiene por lo general una mejor placa de video. Justamente al tener más espacio tiene una mejor placa de video que más o menos hace que la velocidad sea similar a la de una computadora de escritorio. Tiene, bueno, lectograbadora de CD, DVD, Blu-ray, aunque ya otras más evolucionadas ya no lo traen, pero bueno, esta diferencia de ella no es simplemente para hacer tareas sencillas. Ahora me dirán, ¿y para qué existe esta? Bueno, porque hay gente que por ahí necesita una computadora portátil liviana y esto es mucho más, tiene mucho menos kilos que esta de acá. Entonces hay personas que no necesitan hacer tareas, supongamos, no necesitan trabajar con lo que son videos o con lo que son por ahí planos de arquitectura que requieren una computadora más potente. Necesitan nada más entrar a internet, trabajar como una persona común y corriente. Entonces esto les es suficiente. Y son personas que se trasladan tanto que los kilos que esta tiene de menos alivianan mucho. Luego tengo lo que son las Palm. Las Palm Top son las computadoras de mano.
o la computadora de bolsillo también se le llama, computadora de mano de bolsillo. Estas máquinas ya no se las utiliza, quizás por ahí se los vea, no sé, a los distribuidores que levantan el pedido de la Coca-Cola, por ahí se los ve con esas máquinas que a través de ellas hacen los pedidos, levantan los pedidos, pero ya estas máquinas quedaron obsoletas, estas computadoras. ¿Por qué? Porque fueron reemplazadas por los smartphones. Los smartphones hoy en día son las Palm Top. ¿Por qué? Porque ya traen un sistema operativo, por ejemplo, no sé, Android, iOS, traen programas, entonces ya son los celulares inteligentes una especie de esto, entonces fueron reemplazados. Por último tenemos las tablets PC, y las tablets PC es como esto, como comparar estas dos cosas, notebook y netbook. Las tablets PC es como comparar un smartphone con una tablet. La tablet va a tener más pulgada, va a ser más grande, por lo general al ser más grande va a ser un poco más potente, siempre obviamente comparando dos de la misma época, porque a ver, si yo comparo un celular actual con una tablet vieja, obviamente el celular actual le va a ganar, ¿sí? Estamos siempre comparando dos cosas de la misma época. Vamos a lo siguiente. ¿Qué es la revolución digital? A ver, nosotros sabemos que hemos pasado en la historia de la humanidad por varias revoluciones. Por ejemplo, no sé, la revolución industrial, la revolución científica tecnológica, ¿sí? Y bueno, hoy en día se dice que estamos transitando lo que es la revolución digital. ¿A qué me refiero con eso? A que la computadora hoy en día forma parte de nuestra vida. Me refiero a que yo vaya donde vaya, veo computadoras. Es difícil, dice que está presente en casi todos los lugares. ¿Por qué? Porque es difícil concebir un área que no utilice la computadora. Si uno se pone a pensar, ya esto ya no es exclusivo de los informáticos. O sea, un profesor hace uso de la computadora. Un arquitecto hace uso de la computadora. Un abogado también, un farmacéutico, no sé, cualquier profesión que se les ocurra, hace uso de la computadora. ¿Por qué? Porque le facilita el trabajo, le aliviana las tareas. ¿Y qué pasa? Dice que está presente en todos lados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, yo voy a una oficina, voy a un supermercado, voy a un negocio, vaya donde vaya, hay computadoras hoy en día. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué dice? No puede pasar desapercibida la computadora y está instalada como algo necesario. Justamente, hoy en día, si ustedes se ponen a pensar, quieren encontrar un buen trabajo, por ejemplo, sí o sí les piden tener conocimiento de informática. ¿Por qué? Porque se utilizan computadoras en todos los lados. Ahora dice, es una máquina indispensable que hay que saberlo usar de manera productiva. Miren qué palabrita esta, productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, por ahí muchas veces nos confundimos, escuchamos hablar a personas que dicen, uy, el chiquito que tiene 6 años maneja la computadora o el celular como una luz, o sea, lo remaneja, hace lo que quiere. Pero si uno se pone a ver qué es lo que hace ese niño, en realidad lo que hace es entrar a redes sociales, jugar, no hace nada productivo. Que ojo, no digo que esté mal, porque un niño se tiene que entretener, se tiene que divertir, y está perfecto que utilice el celular para eso. Pero tampoco hay que confundir que sabe manejar el celular de manera productiva, que son dos cosas muy diferentes. Usarlo para el ocio que usarlo de manera productiva. Cuando hablamos de manera productiva me estoy refiriendo a, por ejemplo, no sé, hacer un listado, una base de datos, una planilla de cálculo, que me saque automáticamente los promedios de los alumnos, que me lleve el control de tales actividades, tal. Eso es hacer cosas productivas. Escribir, no sé, un libro en un procesador de texto, hacer unas presentaciones como esta, por ejemplo, para dar una clase. Todo eso es utilizar la computadora de manera productiva. Y si nos ponemos a pensar, prácticamente se puede hacer de todo hoy en día con la computadora. Por eso está en todos los lados. Ahora la pregunta a hacerse. ¿La computadora
superó al ser humano? Qué preguntita, ¿no? Y bueno, acá, a ver, si nos ponemos a buscar en internet, vamos a encontrar que hay quienes afirman que sí y quienes dicen que no. O sea, están las dos posturas. ¿Y qué es lo que pasa acá? Miren, lo voy a graficar con este ejemplo que van a ver, que están viendo acá en la pantalla. Acá lo tenemos a Gary Kasparov, que para el que no lo conozca, le comento que en la década de los 90, este señor era un señor que tenía un coeficiente intelectual bastante elevado, un ruso, que fue multicampeón internacional mundial de ajedrez. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tipo este era tan bueno que año tras año ganaba el campeonato mundial de ajedrez. Tenía un coeficiente intelectual del nivel de un genio, como por ejemplo estamos hablando de Albert Einstein y genios así. Y resulta que este señor, la empresa IBM fabricó una computadora llamada la Deep Blue, que en español significa azul profundo, y lo desafió a que le gane a la computadora. Lo desafió, le dijo, juguemos. Y bueno, ¿qué pasó? La primera vez que se enfrentaron a 7 partidas. ¿Y qué sucedió? Kasparov es como que lo humilló a la máquina. Creo que le ganó algo así como de 4-1 y ya no había necesidad de jugar las siguientes partidas porque ya estaba ganado. ¿Sí? ¿Qué sucedió? IBM, no conforme con eso, agarró y la evolucionó a esta misma computadora y creó una nueva, mejor, que bueno, fue como la Super Deep Blue y lo volvió a desafiar a Kasparov. La segunda vez que lo desafía, la computadora le ganó 4-3 a Kasparov. Y acá aparecen estas personas y dicen, fíjense, la computadora llegó a superar al ser humano porque fue capaz, por ejemplo, la computadora que jugaba ajedrez de IBM, fue capaz de ganarle al mejor jugador de los humanos de ajedrez. Pero ¿qué es lo que pasa? Los que afirman que la computadora no le ganó a Kasparov dicen lo siguiente. En realidad analizan cómo funcionaba esa computadora y dicen, en realidad lo que hacía esa computadora era guardar las más grandes jugadas de los más grandes maestros de la historia del ajedrez. Entonces, lo único que hacía la computadora no era pensar la jugada, sino que lo que hacía era seleccionar la jugada más adecuada para cada movimiento que realizaba Gary Kasparov. Entonces, ¿qué pasa? Acá se dice que en realidad la computadora no fue la que le ganó a Kasparov, sino que juntaron a los más grandes ajedrecistas de la historia del ajedrez, a los más grandes maestros, y esos fueron los que le ganaron a Kasparov. Es para pensarlo en realidad, pero bueno, queda a criterio de cada uno. Además hay quienes también dicen que la computadora todavía no supera al ser humano. ¿Por qué? Porque sí o sí la tiene que manejar un ser humano. O sea, más allá de que la computadora hace muchas cosas automáticamente, lamentablemente, digamos, requiere, aunque sea de la más mínima intervención de una persona, de un usuario, de un operador. Entonces la computadora no va a poder hacer nada mientras que no haya una persona que le encienda y le diga, empieza a hacer esto. A eso me estoy refiriendo. Más allá de que sí, se la puede programar para que haga muchas cosas automáticas, pero va a requerir, aunque sea una mínima intervención de una persona. Entonces, al requerir eso, bueno, obviamente se dice que todavía no puede superar al ser humano. Además hay una característica que distingue al ser humano de todas las demás, de todos los demás seres vivos y de todas las demás cosas, que en este caso una computadora, que es justamente el poder de razonamiento que tiene una persona que puede resolver problemas yéndose por diferentes áreas, razonando, y eso es lo que carecen todas las demás. Queda a pensar. Esto yo le doy las dos posturas y quedará a criterio de ustedes de pensar si la computadora superó o no al ser humano. Ahora a ver, ¿cuál es la velocidad de una computadora? La mayoría por ahí se confunde y piensan que la velocidad de una computadora está dada por el microprocesador.
En realidad, bueno, el microprocesador, ¿qué es? Es el cerebro de la computadora. Entonces, no sé, la mayoría de las personas piensa que eso le da a la computadora la velocidad, pero no es así. En realidad la velocidad de una computadora está delimitada por el dispositivo más lento que tenga. ¿Qué quiere decir esto? A ver, les explico así con un ejemplo. Yo puedo armarme una supercomputadora, supongamos, ponerle el mejor procesador que haya, un montón de memoria RAM, el mejor monitor, el mejor teclado, el mejor mouse con un montón de DPI, todo lo que yo quiera. Y supongamos que no me alcanzo la plata para comprar el dispositivo de almacenamiento y le pongo un disco rígido viejo que tenía por ahí tirado. Se lo pongo. ¿Qué es lo que va a pasar? El disco rígido ese viejo va a causar lo que se le llama el famoso cuello de botella. Cuello de botella, el famoso embudo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los dispositivos rápidos de la computadora se van a adecuar al dispositivo más lento, a la velocidad del más lento. ¿Para qué? Para no saturarlo, para no desbordarlo, obviamente, porque no puede trabajar más rápido ese dispositivo que está hecho para trabajar a determinada velocidad en determinada época. Entonces, siempre que uno arma una computadora o que compra una computadora, tiene que tratar de que todas las cosas sean adecuadas a la época. Esto, a ver, un ejemplo mucho más fácil es, yo puedo tener una supercomputadora y le conecto una impresora vieja y va a imprimir lento a la velocidad de la impresora vieja porque ella es la que va a marcar la velocidad, va a delimitar siempre el dispositivo más lento, delimita la velocidad. Ahora, a ver, ¿qué son las TIC y las NTIC? Miren acá. Acá parece algo medio raro, ¿no? Porque TIC, la mayoría sabemos que TIC es saber tecnologías de la información y la comunicación. Acá dice que las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente. ¿Bien? ¿Y N de dónde viene esa palabra? N viene de nuevas. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque nosotros tenemos que saber que en realidad todo lo que ha desarrollado el ser humano, todo lo que crea el ser humano es tecnología. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A ver, por ejemplo, supongamos que agarro yo una computadora vieja, traigo acá una computadora vieja, la pongo acá y estamos hablando de una computadora con monitor en blanco y negro, pero así de antaño, que usaba disquete y un montón de cosas. Una computadora vieja, bien antigua. La traigo y la pongo acá. Y si hago pasar a un montón de personas que estén pasando por acá y le digo, vengan, quiero que me digan si esta computadora es tecnología o no es tecnología. La mayoría me va a decir, no, esto no es tecnología, esto se van a reír, esto es re viejo, ¿cómo va a ser tecnología esto? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a asociar el término tecnología con lo último que ha salido. Pero nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque tecnología es todo lo que fabricó el ser humano. Tecnología es todo lo que hace el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Esa computadora vieja es tecnología, pero es tecnología antigua. ¿Por qué es tecnología? Porque en algún momento esa computadora fue revolucionaria, causó una revolución. Y si no hubiese existido esa computadora, hoy no tendríamos, o sea, si no se hubiese inventado esa computadora, hoy no tendríamos la computadora que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque no hubiese evolucionado. La tecnología hace que los productos vayan evolucionando con el paso del tiempo, con el correr, con las investigaciones que se realizan, las nuevas cosas que se investigan. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que saber diferenciar que hay una tecnología moderna y una tecnología antigua. Y bueno, está la tecnología de punta, que es lo último que salió. Porque no sé, por ejemplo, no sé, yo puedo tener este celular y, por ejemplo, es moderno, sí, es moderno, pero el último que salió es otro celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el último es tecnología de punta. Este es moderno. Y quizás un celular de lo bien antiguo, bueno, eso ya es tecnología antigua.
¿Me entienden? Entonces, hay que hacer esa diferenciación para no caer en esto de que esto por ser viejo no es tecnología, porque sí lo es. Ahora a ver, transferencia de la información. ¿Cómo se transfiere la información? ¿Cómo viaja la información? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo, justamente, por qué medios, ¿sí?, damos a conocer la información? Fíjense esto. Al principio, los primeros medios que aparecieron fueron los medios gráficos, con la aparición de la imprenta. Entonces, los medios gráficos, estamos hablando, a ver, de diarios, semanarios, periódicos, revistas, folletos, volantes, ¿sí?, libros, ¿sí? Todo eso son medios gráficos. Bien, a través de ahí se puede tranquilamente hacer que la información, hacer llegar la información hacia las personas. Luego de esto aparecieron los medios auditivos, por ejemplo la radio. De ahí vinieron los audiovisuales. Estamos hablando, por ejemplo, del televisor, que ya era audio más lo que es visual. Bien. Y por último, aparecieron los multimedios. ¿Qué son los multimedios? Acá lo estamos viendo. La computadora, la tablet, el smartphone, o sea, el teléfono inteligente, el celular inteligente. Estos son multimedios. ¿Por qué es multimedio? A ver, le explico. Porque una computadora es capaz de emular a cualquiera de los otros medios que se crearon anteriormente. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes se fijan tranquilamente hoy en día, yo puedo leer el diario por la computadora. Entonces estoy emulando a un diario. Puedo leer una revista. Puedo ver un volante, una publicidad. A través de una computadora puedo ver televisión. Puedo emular un tele. Puedo ver una película. Puedo emular a lo que es, no sé, un video. Puedo agarrar y escuchar radio. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo con la computadora emular a cualquiera de los otros medios. Por eso se le llama multimedios. Y es lo último que apareció. Ahora a ver, ¿qué formas de comunicación existen? Si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de los chicos por ahí piensan que nosotros solamente nos comunicamos hablando. A través de lo que es, digamos, la oralidad, como se ve acá arriba. A través del oral. Piensa que nuestro lenguaje es la única forma de comunicar, y por ahí de hecho dicen, no, pero yo no dije nada, entonces no te dije a vos nada, no me estoy comunicando, yo no dije nada. Pero a ver qué pasa. A veces está también lo gestual. O sea, a ver, las personas, por ejemplo, mudas, no pueden hablar obviamente. Entonces, ¿qué tienen? La comunicación gestual, por ejemplo, por lenguajes de señas. Ahora, ¿qué pasa? El lenguaje textual también, que vendría a ser, por ejemplo, un libro, un periódico, eso también es una forma de comunicación, también me comunica. Lenguaje escrito, por ejemplo, no sé, escribo una palabra, escribo, no sé, por ejemplo, no sé, las civilizaciones antiguas, los jeroglíficos, por ejemplo, las escrituras en las cavernas, todo eso es una forma de lenguaje escrito que, digamos, gracias a eso hoy nosotros podemos saber cómo las civilizaciones antiguas cocinaban, cazaban, cómo vivían, qué es lo que cultivaban, qué hacían, sus costumbres, sus tradiciones, ¿sí? Después está el lenguaje visual. Fíjense, a ver, lenguaje visual, estamos hablando, por ejemplo, una obra de arte, una escultura, una pintura, algo de eso también comunica, también quiere decir cosas. Es más, si nos vamos a lo gestual también, o sea, yo a través de la mirada también puedo comunicar. Si yo pongo, no sé, la mirada así bien firme, ¿sí?, bien centrada, puedo indicar que estoy enojado. Los gestos también, porque por ejemplo, no sé, yo puedo poner cara de alegre, cara de contento, cara de enojado, cara de que no me interesa la conversación y cosas así. O sea, todo eso hace. Está el lenguaje
el tipo de lenguaje transcripto, que vendría a ser, por ejemplo, el que se usa para las músicas, ¿sí? Obviamente las partituras, a eso estoy hablando. Puede estar el lenguaje articulado, que se refiere, por ejemplo, a las posturas. Por ejemplo, no sé, yo puedo, yo puedo ponerme en una postura, no sé, así canchera, puedo largarme a llorar, indico que estoy triste, puedo largarme a reír y estoy indicando otra cosa, ¿sí? Pero bueno, el tiempo fue cambiando desde allá, desde la antigüedad, desde las señales de humo que comunicaban, hasta llegar, fíjense, a esto que vemos acá, a lo virtual, al lenguaje virtual. ¿Y qué formas de comunicación tenemos a través de la computadora? Montón. Fíjense ustedes, tenemos, por ejemplo, no sé, el email, los foros, tenemos, por ejemplo, el chat, las videollamadas, videoconferencias, redes sociales, ¿sí? Un montón de formas de comunicarnos, muchas. Vamos a lo siguiente, la transformación tecnológica y social. Miren esto. Acá dice que los aparatos cambian y evolucionan. Miren esto. Esto es una evolución sencilla de lo que fue el mouse de la computadora. El mouse al principio tenía un solo botón. Tenía abajo una pelotita. Eran, digamos, mouse que no eran todavía digitales, digamos, no eran ópticos. Tenían una pelotita, eran mecánicos. Después de eso ya se le dio una forma más chiquita, después ya tenían 2 botones, después tenían 3 botones, después ya tenían scroll, tenían, digamos, eran ópticos, tenían mejor precisión, ¿sí? Y así fueron evolucionando a través del tiempo, más DPI y todas esas cuestiones. Los celulares también, fíjense, pasó lo mismo, miren, los primeros celulares, el famoso ladrillo, que fue evolucionando, después salieron celulares que ya podían mandar mensajes, después celulares que ya tenían, además de mandar mensajes, se podía jugar, después habían celulares que ya tenían pantallita color, después habían celulares que ya podían entrar a internet, hasta llegar a los que tenemos hoy en día, que son los famosos smartphones, que prácticamente podemos hacer lo mismo que hacemos en una computadora, porque ya son computadoras portátiles. Pero, a ver, no solo evolucionan los aparatos tecnológicos, sino que también cambian las actividades de las personas, las formas de hacer las tareas. Miren esto. Esto es una persona escribiendo una carta hace un par de décadas atrás. ¿Con qué lo hacía? Con la máquina de escribir. Y si yo me imagino mucho más antes que esto, me voy a imaginar una persona escribiendo con una pluma y tinta. Con la tinta y la pluma. ¿Y qué es lo que pasa acá? Escribiendo con una máquina de escribir. Y acá ya veo una mujer que está escribiendo, pero en una computadora, en un procesador de texto. Si alguno llegó a escribir en una máquina de escribir, se va a dar cuenta que ha evolucionado esto mucho, porque si tenía que escribir algo, no sé, dolían los dedos de escribir algo muy largo porque había que presionar las teclas, era muy tosco. Es más, si yo tenía que escribir algo para 50 personas, lo tenía que escribir 50 veces con la máquina de escribir, y en la computadora lo escribo una vez y lo mando a imprimir 50 veces. O sea, la evolución es abismal la que ha llegado a ocurrir en las tareas de las personas. Más si uno se pone a pensar cómo cocinaba una persona antes, cómo cocina una persona ahora, con lo que es la hornalla, todo eso. Y antes tenías que, no sé, frotar unas piedras, juntar leña. Y bueno, también cómo lavaba antes una persona en, no sé, en el río, que después salió lo que, no sé, el lavarropa, ¿sí? Entonces va cambiando, ¿bien? Y a ver, ¿qué es la brecha y la alfabetización digital? Miren esto, son dos cosas muy, muy, muy importantes. La brecha digital dice acá que es la separación que existe entre las personas que utilizan las TIC como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas, o que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas. Eso es lo que marca la brecha digital. O sea, van a haber personas que manejan muy bien la tecnología y que tienen acceso a las tecnologías, y van a haber personas
que lamentablemente o no tienen acceso a la tecnología, o si la tienen, no la quieren utilizar o no saben utilizarla. ¿Me entiendes? Y eso marca una brecha digital. Hoy en día es muy importante saber utilizar de manera básica una computadora, porque justamente se necesita para cualquier trabajo bueno tener conocimientos y comprensión de computadora. Justamente ahí viene esta palabrita que es la alfabetización digital que vemos acá más abajo. ¿Qué es la alfabetización digital? Se relaciona con los conocimientos y comprensión de computadoras. Es decir, que uno aprende el manejo de las computadoras para utilizarlo de manera productiva y significativa. Y de esta manera no ser llamado, miren esto, analfabetos funcionales. ¿Qué es un analfabeto? A ver, empecemos por ahí. Un analfabeto es una persona que no sabe leer ni escribir. Antes, una persona con saber leer y escribir ya estaba capacitada para encontrar un muy buen trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Los tiempos cambian. Hoy en día la computadora se volvió una parte esencial de la vida. Está presente en todos los lados. Todos los trabajos casi requieren saber de informática. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día no nos basta solamente con saber leer y escribir, sino que también además tenemos que tener conocimientos de manejo básico de computadora. Estamos hablando, ojo, manejo básico. No estamos hablando de ser un experto manejando, saber programar computadoras. No, manejo básico, procesador de texto, sistema operativo, planilla de cálculo. A eso nos estamos refiriendo. O programas específicos. Eso es, si no sabemos manejar una computadora, básicamente podemos ser denominados analfabetos funcional. A eso se refiere esa palabra. Y acá aparece lo que son los nativos y los inmigrantes digitales. ¿Qué es esto, nativos e inmigrantes digitales? Bueno, a ver, les explico. Los nativos son estas personas, por ejemplo, son personas que ya nacieron rodeadas de tecnología. Entonces, se han ido acostumbrando fácilmente a la que es la tecnología. Es decir, a ver, un niño que nace, un bebé que nace hoy en día, van a ser rodeados ya con tecnologías como el celular, como la tablet, cosas que, no sé, hoy en día son comunes y que antes no existían. ¿Qué pasa? Los inmigrantes digitales son esas personas, por ejemplo, como vemos acá, que no han tenido acceso, o cuando nacieron no existía esa tecnología, y se han tenido que ir adaptando a los cambios. Por ejemplo, no sé, nuestros abuelos, supongamos, cuando ellos nacieron no existían los celulares. Entonces, ¿qué pasa? Salieron los celulares y algunos se adaptaron, y esos son los inmigrantes digitales, ¿sí? Algunos aprendieron a usarlos, y bueno, una de las generaciones que se estudia siempre, que para ver esto de la evolución de la tecnología, son los millennials. Los millennials es una generación que se dice que nació más o menos, a ver, principio de la década de los 80 y hasta el año 2000 más o menos, ¿sí? Las personas nacidas en esas dos décadas, en esa generación del 80 al 2000, ¿sí? Se les denomina los millennials. ¿Y por qué es una de las generaciones que más se estudia? Justamente porque esta es una generación que tuvo que pasar por un montón de cambios tecnológicos. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, esta generación agarró y empezó, por ejemplo, escuchando música con lo que son los cassettes. De los cassettes tuvo que pasar al CD. Del CD tuvo que pasar al MP3, del MP3 tuvo que pasar al MP4, del MP4 tuvo que pasar al celular. A eso me estoy refiriendo. Es la generación que, por ejemplo, no sé, así tuvo que agarrar los aparatos tecnológicos e ir variando. Por ejemplo, no sé, veía películas con una videocasetera, después evolucionó y ya lo veía con CD, evolucionó y lo veía después con DVD, luego con Blu-ray, luego de manera en la nube, por ejemplo, no sé,
Y bueno, así, no sé, ha pasado por un montón de aparatos que lo ha ido reemplazando por uno que salió, otro nuevo, otro nuevo, otro nuevo, y se ha ido acostumbrando a esos cambios tecnológicos. Por eso es una generación de las que más se estudia en lo que es esta área de la informática. Ahora a ver, ¿qué es la sociedad de la información y del conocimiento? Bueno, la sociedad de la información hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla circular rápidamente con mayor difusión. La sociedad del conocimiento dice acá que se refiere a la apropiación crítica y selectiva de la información protagonizada por ciudadanos que saben cómo aprovechar la información. ¿Qué es esto? A ver, pasémoslo a limpio. La sociedad de la información es aquella sociedad que vive bombardeada de información. O sea, hoy en día, a ver, ¿qué es lo que pasa? Antes, si yo tenía que hacer un trabajo sobre tal tema, yo me la tenía que arreglar con los libros que habían en mi caso, que yo por ahí podía llegar a pedir prestado en una biblioteca sobre ese tema que tenía que investigar. Y esa era la única información con la que yo contaba, no sé, de una enciclopedia que había por ahí y nada más. Hoy en día, si me dan un trabajo de investigación, yo tengo pero infinidades de sitios web donde puedo entrar y ver información sobre lo que me están pidiendo. Y es tanta la información que existe que nos bombardea la información, minuto a minuto nos están bombardeando con información que tengo mucha información sobre eso. Esa es la sociedad de la información. Ahora, ¿qué pasa? Se transforma en sociedad del conocimiento cuando nosotros somos capaces de ser críticos y selectivos de esa información. O sea, que decimos, a ver, esta información que nos llega no me gusta, la desecho. Esto me gusta, esto lo tomo. Este poquito que encontré acá me está gustando, también lo tomo. Esto de acá, de esta no me gusta, pero esto sí, entonces voy a tomar esto. Eso es la sociedad del conocimiento. Es aquella sociedad que sabe seleccionar la información y que inclusive, a través de esa selección crítica de la información, puedo generar nueva información. O sea, ¿qué pasa? Con esa información que recopilé de un montón de sitios, puedo agarrar y yo crear algo, producir nueva información. A eso se refiere con la sociedad del conocimiento. Vamos a la siguiente. Y con esto ya vamos terminando. ¿Qué es la tecnofobia y qué es la tecnofilia? A ver, tecnofobia es el miedo o la resistencia al uso de la tecnología. La palabra lo dice, fobia, miedo, tecno viene de tecnología. Esto por lo general, a ver, ¿dónde se ve? Se ve mucho, por ejemplo, en, no sé, por ahí las personas mayores, por ahí estamos hablando de, no sé, jubilados, que como vimos anteriormente no nacieron rodeados de tecnología, entonces entendible esto, que estas personas se resisten a usar la tecnología. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Por ahí prefieren ir al cajero común y corriente, digamos, al cajero en persona, a eso me estoy refiriendo, por ventanilla, a cobrar, y no quieren ir a un cajero automático porque tienen miedo, no sé, de que aprieten tal botón y no sé, explote el cajero, por decirlo de alguna manera. O sea, parece gracioso, pero es entendible. Son personas que obviamente no han nacido con esa tecnología y justamente tienen esa animosidad con la tecnología, ¿sí? Obviamente, no quiero meter a todos en la misma bolsa porque hay personas que mayores de edad que inclusive pueden llegar a manejar la tecnología mejor que alguien que nació rodeado de la tecnología. O sea, esto no es parámetro, ¿no? Así que es simplemente por dar un ejemplo para que ustedes entiendan el término tecnofobia. Y ahora, ¿qué es la tecnofilia? La tecnofilia es todo lo contrario. Es la afición, la exageración o el fanatismo al uso de la tecnología. Miren esta imagen, acá representa esto, representaría lo que es tecnofobia, miedo a la tecnología, y esto representa lo que es tecnofilia,
es ya la exageración por el uso de la tecnología, ¿sí? La adicción, que ve, por ejemplo, ya se lo ve con el suero puesto y ahí compenetrado con los ojos rojos con la tecnología, que eso también es malo. ¿Por qué? Porque ya es el otro extremo. O sea, a ver, son personas que todo quieren resolver mediante la tecnología. Hoy en día por ahí se pueden resolver problemas mucho más sencillamente de manera manual que por medio de una computadora, pero las personas que tienen tecnofilia, aunque sea más difícil resolverlo con la computadora, ellos lo quieren resolver con la ayuda de la tecnología. A eso me estoy refiriendo. Entonces ahí ya hay un problema y ahí ya se transforma en tecnofilia. Bueno, con esto terminamos la charla de hoy, la clase, y les agradezco muchísimo por su atención y bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes tengan, que duda al respecto de lo que acabamos de ver, me pueden contactar a mis redes sociales, ahí están, Facebook, Twitter, email e Instagram. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y con esto finalizamos.